Sí, mira, se hizo un informe de afectación sobre el retiro voluntario que pasó hace unos meses atrás, y bueno, esto lo hizo la Dirección Nacional. Uh-huh. Y lo que dice es que, bueno, que con el retiro voluntario que se dio acá en el INTA, se adhirieron 889 agentes que representa el 18% de la planta. Eso, de los cuales, de esos 889 agentes, los adherentes tenían un promedio de 53 años y 18 años de antigüedad dentro de la institución, lo cual representaba una inversión muy importante que tenía de edades, digamos, dentro de la institución, en lo cual los profesionales ya se consolidan como referentes en la institución, digamos, con esos años de antigüedad. Y claro, porque estamos hablando de gente a la que el Estado argentino, ya que les gusta tanto hablar del costo o la inversión que tiene el Estado argentino y las instituciones que sostienen el funcionamiento del INTA y la propia entidad, han invertido en la formación y le han dado la posibilidad de desarrollar todo su expertise y su conocimiento durante casi 20 años, algo que ahora se pierde. Ese es el tema. Exacto. Y, es más, el 61%, este informe nos dice que el 61% del personal que se retiró, digamos, contaba con formación terciaria, universitaria y de posgrado, digamos, claro. Como vos decís, digamos, el INTA también tiene formación, digamos, dentro de la institución también nos podemos ir formándonos, digamos, el Estado nos permite y nos aporta para poder formarnos, y bueno, es como vos decís, la formación que nos da el Estado, después con estos retiros los profesionales se terminan yendo al privado, perdiendo toda esta formación que se perdió, ese dinero que se perdió para formar a estos profesionales, ¿no es cierto? Esto es mínimo con respecto a lo que después con el informe se sigue, que nos dice de que en estos 2 últimos años y medio de esta gestión de Milei, se perdieron 1.800 agentes dentro de la institución, ¿sí? Digamos, entre jubilaciones, renuncias y estos últimos retiros, digamos, lo cual equivale a un 30% de la planta de la institución, digamos, se redujo un 30% en estos 2 últimos años y medio, una cantidad significativa para una institución de investigación y tecnológica, y como decía recién, teniendo en cuenta que son muchos profesionales los que se retiraron y o no están más en la institución, lo cual se pierden, como siempre venimos diciendo, líneas de investigación, todas investigaciones que no tienen nadie que los continúe, ¿no es cierto? Claro, porque estos puestos se pierden y no es que se reemplazan por nuevos. Exacto, y eso, estos últimos años, digamos, con los retiros, con las jubilaciones o renuncias, no está entrando nadie a la institución, digamos, no hay nuevos ingresos, digamos. Franco, dentro de toda esta gente que mencionás y estos porcentajes de personas que se acogieron al retiro voluntario, ¿hay algún área específica que se destaca dentro de la ocupación de estas personas, de estos empleados? Sí, digamos, acá, bueno, habla mucho de, acordémonos que esto es a nivel nacional, sí, país, sí. Digamos, claro. Bueno, se discontinúan líneas de investigación estratégicas, de conocimientos institucionales, áreas de capacidades científicas, pero sí, bueno, habla de cambio climático, de desarrollo territorial, de, bueno, en el norte el tema del algodón, también, bueno, estoy un poco mirando, digamos, un montón de, bueno, el tema del laboratorio, un poco también hablaba acá, que señala que hay equipamientos de alta complejidad de infraestructura estratégica que quedó inoperable u ocioso debido a la falta de personal calificado. ¿Qué pasa? Volvemos, digamos, a haberse retirado gente con mucha capacidad, muchos estudios y teniendo muchos años, como por ejemplo, como decíamos acá, que tenían aproximadamente de 18 años de antigüedad, esos equipamientos quedaron sin gente que lo pueda digamos, manejar, exactamente. Esto mismo pasó en su momento en el CONICET, por ejemplo, en donde especialistas en algo muy específico, muy puntual, que había 2 o 3 en el país, los echaron o se fueron o no podían seguir porque no les estaban pagando o les ofrecieron el retiro voluntario. Y más allá de que las investigaciones quedaron truncas y que las estaban llevando adelante, hay equipamiento que los únicos que lo podían manejar eran ellos. Esto mismo está pasando en el INTA, me lo estás contando vos, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ahí
Después si salimos un poco del tema del personal, también el informe nos dice de que el INTA en estos últimos de 2023 a 2026 sufrió una drástica pérdida de su presupuesto, digamos un 54% de su presupuesto, digamos de pérdida tuvimos en estos dos últimos años y medio. Eso equivale a que nos venga menos dinero para hacer investigación, por ende, digamos muchas cosas se empiezan a romper y no se puedan resolver, digamos. Un montón de cosas que nos llevan a que la decadencia empiece con la institución, el poder adquisitivo de los sueldos, que es lo que estamos también reclamando nosotros, es así. Por eso también no solamente la gente acogió el retiro voluntario, sino también se retiraron muchas personas. ¿Por qué? Porque en el ámbito privado se le ofrece mejores sueldos y los que se van son la gente que está calificada, digamos, como venimos diciendo, ¿no? Sí, porque no en todos los casos se llega a el acuerdo con el retiro voluntario, porque no conviene económicamente o porque la gente quizás no tiene la posibilidad de seguir con su mismo trabajo en otro lado o en el sector privado. Te preguntaba si este porcentaje que mencionás a nivel nacional es el porcentaje que se había estipulado como objetivo el gobierno, porque si no iba a empezar a echar gente, básicamente, ¿no? Sí, lo que están diciendo es que habrían llegado a un objetivo de reducción de personal, pero ahora lo que vendría sería una reorganización institucional. A lo que va es que, digamos, si en lugares quedaron muy poca gente, seguramente podrían llegar a cerrarlos después quiere decir también vender las tierras, vender las propiedades. Entonces esperemos a ver cómo estamos viendo, es muy de cerca qué es lo que continúa con la institución, porque lo que nosotros, me acuerdo cuando hace 2 años y medio este gobierno entraba y decía que vamos a sacar a la casta, o apuntaban a cosas, digamos, que se venían. Y hoy la casta, por lo que vimos nosotros dentro de la institución, eran los trabajadores, digamos, porque no se redujo otra cosa que a los trabajadores estatales, al sueldo de los trabajadores estatales, y después, viendo un poco más de cerca el tema del retiro voluntario, fue algo que, porque acá lo dice el informe en su final, digamos, dice que el retiro voluntario no operó como una readecuación organizacional estratégica, sino que priorizó el ahorro de costos y produjo una pérdida significativa de las capacidades científicas, tecnológicas, territoriales e institucionales del organismo. ¿Cuál es el sentido? A ver, esos presentaron un retiro voluntario y acá le pagaron a personas que le faltaban 3 meses para jubilarse, con 40 años de antigüedad, cuando a esas personas en 3 meses se jubilaba y el gobierno del Estado no le salió un peso. Claro. Terminaron pagándole a gente que, digamos, en 3 meses se jubilaba y podrían haber no gastado ese dinero en esa gente, ¿no es cierto? Hubo un gasto muy fuerte, digamos, en este retiro voluntario que se podía haber invertido en la institución. Y hoy lo que vemos es que todo este gasto que se hizo no va a volver a la institución, digamos, ¿no? Digamos, si se redujo, como decimos acá, un 30% de los agentes, 1.800 agentes, ese ahorro, entre comillas, que se hizo el gobierno, no va a volver a la institución, no va a volver a invertirse en implementos, ni tampoco en sueldos en mejora de sueldo para los empleados. Franco, un estado de situación que queríamos actualizar con respecto a lo que está pasando en INTA, y te pregunto por último, para tener una bajada local también, ¿en qué medida esto está impactando en el INTA de San Pedro? ¿Cómo es hoy la situación en el INTA San Pedro, luego de todo este tiempo y de quizás el primer gran cimbronazo que ya está pasando a la espera del próximo, ¿no? Pero ¿cómo está hoy el INTA San Pedro? Sí, con respecto a acá la institución a nivel local, digamos, también ha tenido un golpe importante en retiro. Se han retirado en este último retiro 9 personas, pero se han renunciado un montón de profesionales, becarios, que también son muy importantes y son el reemplazo de toda esta gente que se termina jubilando y no deja gente atrás. Por ejemplo, te digo así, en una agencia de San Nicolás, que también depende de San Pedro,
se retiró una persona, se jubiló otra persona, y queda una o dos personas solamente, la cual muy probablemente la agencia San Nicolás en un poco tiempo se cierre, y dentro de la experimental también hemos tenido muchas bajas y se siguen jubilando personas muy importantes dentro de la investigación, y bueno, reuniéndonos con las autoridades, tratando también de ir todos por un mismo camino, tratando de apoyarnos y haciendo definir prioridades, digamos, y asignar recursos para poder seguir adelante. Esto no vemos algo que sea positivo, sino que es juntarse y tratar de tirar todos por el mismo lado y esperar que no vuelvan nuevamente a hacer alguna reducción y que el INTA se vuelva nuevamente a sentirse perjudicado. Seguro. Gracias, Franco. El informe fue, para dejarlo absolutamente claro, es un informe de la Dirección Nacional del INTA. Exacto, es desde dentro de, digamos, el director nacional es alguien que no es político, sino que es un director que es por concurso, que es un profesional, digamos, elegido, y bueno, hizo todo un informe detallando cuáles son las consecuencias de estos 2 últimos y medio años y, bueno, puntualmente de retiro voluntario. Está perfecto.